Buenas tardes, mi nombre es Wendy Hernández y con mis compañeros Angie Prada y Juan José Hernández vamos a exponer sobre el uso de enzimas para la estabilización del suelo. Este es el artículo que se encuentra en portugués, fue hecho por Yasmín Sousa Lecán, que es graduada de Ingeniería Civil en la Universidad Central del Norte. También fue partícipe Edison Andrade Ferreira, que tiene un máster en Ingeniería del Producto en la Universidad Federal del Amazonas y es docente de la Universidad Central del Norte. Por último se encuentra Elison de Sousa Zavalo, quien tiene un doctorado de Biodiversidad y Biotecnología en la Universidad del Estado del Amazonas. Tenemos que este artículo tiene como objetivo hacer como una revisión bibliográfica de cómo se pueden utilizar las bioenzimas para la aplicación en la estabilidad, su aplicación en la estabilidad del suelo. Aquí nos van a destacar como el uso de aditivos químicos, como mencioné antes, las bioenzimas y los catabolizadores de partículas. Van a desarrollar las propiedades de la ingeniería geotécnica del suelo. Para entrar un poco más en materia de lo que va, me tomé la molestia de profundizar un poco en lo de ingeniería geotécnica, y nos muestra que es una tendencia industrial en la construcción de carreteras. Ellas presentan ventajas técnicas, económicas y van relacionadas a la conservación sostenible. Esto lo utilizan más que todo podemos también como asimilarlo como si fuera la parte de ingeniería civil. Eh, en el artículo mencionaban mucho el proyecto de pavimentación, y es que los proyectos de pavimentación son de gran importancia en los análisis de requisitos técnicos. En esos proyectos describen las propiedades mecánicas y las características que se deba tener el suelo para poder realizarse. Eh, eh, para que estos proyectos de pavimentación puedan realizarse, se debe realizar un método de estabilización del suelo. El método tiene como objetivo el modificar características y propiedades del suelo, las naturales. Las condiciones como la presión siempre varían y son diferentes respecto al tipo de suelo que se esté manejando. Eh, la metodología que se utilizó en este artículo fue como reunir o hacer una revisión crítica sobre diferentes fuentes. Aquí se reunió y se sintetizaron los resultados de otros trabajos científicos ya realizados, donde tomaban muy en cuenta la utilización de las bioenzimas en la estabilización del suelo. Las principales características para la estabilización del suelo. En el artículo nos mencionaban que y Cole describen la estabilización como una técnica para agregar resistencia a un material dado. Como por ejemplo, así les puedo como ir adelantando. Si han notado, cuando se hacen proyectos de pavimentación o de repavimentación en las carreteras, ellos siempre emplean una presión para cerrar como los espacios y para compactar más el suelo, de modo que la estructura no vaya a sufrir cambios más adelante. Aquí en eso tenemos el método de estabilización mecánica, al cual les mencioné antes, es llamado así. Es un proceso de compactación del suelo con el fin de reduce la porosidad causada por cargas sucesivas. También tenemos la corrección granulométrica como otro método para la estabilización del suelo. Este método habla más sobre, como mencionaba anteriormente, la corrección granulométrica
Es un método se busca estimular la homogeneización del suelo, se refiere a limitadas partículas finas para luego ser compactadas. También tenemos como otro método el tratamiento de secado térmico. Este consiste en, este va mediante una quema de combustibles y procesos eléctricos unidos. Este proceso consiste en la implementación de aire caliente, introducción de aire caliente y de combustibles en el suelo, lo que haría que este se volviera más rígido para poderse ser utilizado en los proyectos de pavimentación. Otro de estos procesos también, contrario al tratamiento de secado térmico, tenemos estabilización por congelación artificial del agua. Aquí el material se volvería rígido y con alta resistencia. Y como el proceso de electroosmosis, este proceso se basa en la implementación de dos electrodos, los cuales generarían cargas eléctricas en el suelo, a la masa del suelo, promoviendo así que el agua que se encuentra en ellos salga y haya una disminución de agua en el suelo y consecutivamente permitiendo la consolidación de este. Como una de las características de esto es que se utiliza estos procesos se utilizan en todas las capas de pavimentación. También es un método que es utilizado en todos los procesos de pavimentación y consiste en un método utilizado en la alteración de las propiedades del suelo. Cuando hablamos de estabilización del suelo, hablamos de alteración de las propiedades de este. Por consiguiente, daré paso a que mi compañera hable. Método químico para estabilizar suelos. Este método químico cuenta con la participación de algunos autores como Machado, Muquets, Coles, Matet y Paul, en donde Machado dice que este método consiste en atacar las interacciones entre las partículas del suelo y las moléculas del agua, causando permeabilidad, resistencia mecánica y deformación del suelo. Según Muquets, dice que este principio consiste en crear moléculas capaces de unir partículas y así formar un compuesto aditivo para que el suelo sea mucho más resistente. Machado y Cole describen 4 técnicas en la estabilización del suelo, como cemento del suelo, uso de aglutinantes. Aglutinantes es un pigmento que mantiene fijo el soporte. Uso de butiminoso, es de color negro, sólido o viscoso y se ablanda por el calor, conteniendo algunas propiedades de permeabilidad. El material higroscópico. Este es capaz de absorber la humedad del medio y se utiliza como desecante. Entre estos materiales podemos encontrar como el cloruro de calcio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio o ácido sulfúrico. Para el autor Matet y Paul, ellos utilizaron un método convencional de estabilización utilizando cal y cemento en comparativo con una mezcla de aditivos químicos en el suelo con aproximadamente el 44% de limo y arcilla. Y hubo un aumento significativo en el índice del apoyo de California y disminución en el índice de plasticidad. Fundamentos para el uso de aditivos químicos orgánicos en la estabilización del suelo. Los primeros aditivos orgánicos se desarrollan a base de linosulfatos para evitar la formación de lodo y polvo, ya que ellos son solubles en agua. Se han encontrado útiles los compuestos químicos orgánicos en pavimentos tales como las resinas aglutinantes, cationes orgánicos de amonio graso, ácido sulfónico aromático con gran poder de aglutinante, resina emulsionada y enzimas aisladas de saliva. Según Manu y Mahendra, creen que los aditivos orgánicos se deben mostrar de acuerdo a las siguientes características: solubilidad presente en agua cuando se agrega al suelo y durante el periodo de compactación. Debe ser insoluble en agua después de contemplar las reacciones de estabilización. Debe conectar directamente con partículas del suelo funcionando como un mineral de relleno o inerte.
debe ser resistente a la composición bioquímica y debe ser barato. Los aditivos orgánicos se dividen en categorías según el componente catiónico, aniónico o iónico. Se condensan fácilmente y pueden agregar al suelo en forma de polvo, como líquido, soluciones o emulsiones, garantizando su distribución y proporcionando un eficiente contacto aditivo para la partícula del suelo. Fundamentos de estabilización del suelo usando bioenzimas. Una bioenzima es un biocatalizador activo de sistemas vivos como animales, plantas y microorganismos. Se emplea como un biocatalizador de partículas del suelo, mejorando las propiedades como el aumento de densidad, segmentación entre las partículas y resistencia a la humedad. Las bioenzimas tienen una acción directamente relacionada con la fracción de limo y arcilla. Las acciones de los aditivos estabilizantes enzimáticos tienen el propósito de catalizar. Según Rajoy-Kaur, cuando las bioenzimas se homogenizan en el agua con el suelo, realizan reacciones de catálisis, generando productos que se entrelazan entre las partículas minerales amalgamadas y todos los componentes del suelo. En la figura 1 podemos evidenciar que la reacción catalítica del aditivo enzimático EMC cuadrado al suelo, en la figura de solo con EMC cuadrado, se entrelazan las partículas entre sí, se unen todos los componentes del suelo causando una estabilización de los productos. A diferencia de la imagen, solo normal es que no se entrelazan y no tienen todos los componentes del suelo. Aplicación de bioenzimas en la estabilización de suelos. La aplicación de bioenzimas en la estabilización de suelos tiene un futuro prometedor, ya que es de fácil elaboración y no daña al medio ambiente, a diferencia de los aditivos químicos inorgánicos como es el caso de la cal, las puzolanas y el cemento. Y es de fácil elaboración ya que usa materia prima renovable o utiliza la técnica de fermentación sumergida en reactores biotecnológicos aerobios. Esta técnica se perfila como el método más económico de la producción de agentes biocontroladores. Se trata, como su nombre lo indica, del crecimiento de microorganismos en sistemas totalmente líquidos. Descripción de las enzimas patentadas y sus fabricantes. Acá podemos ver los aditivos enzimáticos más nombrados en todo el mundo. Tengamos en cuenta que estos productos son comercializados en casi todo el mundo y aceptados en países como Australia, países pertenecientes a la Unión Europea, países africanos y Estados Unidos. Este último siendo el mayor productor y exportador. En el caso de América del Sur, prácticamente todos los países utilizan bioenzimas como aditivos, de donde algunos ya se adaptaron a su uso, como es el caso de Chile, Perú y Ecuador. Sin embargo, en América del Sur no hay industrias, solo productos estadounidenses que han sido importados, como es el caso de las primeras 3 bioenzimas que vemos en pantalla, Terrazyme, EMC Squared y la Permazyme, que son básicamente usadas por agencias estatales de carreteras. Y en el caso de Brasil, la bioenzima Terrazyme es la más comercializada y aplicada en beneficio del pavimento. Investigación. La investigación desarrollada por Malko, Zaini, Yabhab, Rafik y Eugene corroboran la eficiencia de los aditivos enzimáticos en la estabilización del suelo, utilizando el aditivo Terramycin para su investigación. Una solución que consiste en enzimas extraídas de la caña de azúcar. Sin embargo, hubo otra investigación por parte de Carmona en el 2017, utilizando la enzima ureasa. Esta enzima es la responsable de la degradación de la urea en amoníaco y bicarbonato. Esto lo que hace es que disminuya el pH del lugar y favorezca la proliferación de esta enzima, presentando resultados significativos y bien evaluados por los investigadores como estabilizadora de suelo. Resultados. En este estudio se preparó una dosis de una parte aditiva en cada 400 partes de agua. Se observó un aumento en los valores del índice de soporte de California, ISC, que marcó un aumento del 55% en la capacidad de soporte, lo que demuestra una reducción de costos de hasta de un 17% en la construcción de nuevas carreteras.
y un aumento del 60% en la conservación de estas carreteras a comparación con carreteras sin estabilizadores de suelo.